Mi nombre es Javier Schmidt, egresé de la carrera de Psicología de la UFRO en el año 99, aunque el título dice enero del 2000, así que soy de la generación del 2000. y vivo en Puerto Montt desde ese año. Nos vinimos con mi pareja, que también es psicólogo de la UFRO, más al sur. Y estamos aquí desde ese tiempo, yo trabajando siempre en el ámbito de la psicología comunitaria. Luego hice un magíster de psicología comunitaria de la Chile y bueno, he desarrollado un poco la experiencia del trabajo comunitario en ámbitos públicos, primero municipal, luego servicios públicos, ONG, y también he ido entrando y saliendo del ámbito académico universitario. Actualmente dedicado de manera completa, digamos, a la intervención comunitaria desde un espacio que se llama Comunidad Vínculos. Por ahí, por el año 2006, un grupo de personas bien diversos nos juntamos, nos reunió la vida y con la inquietud de poder generar una experiencia de trabajo, de acompañamiento a personas, a familias, a comunidades de sectores excluidos, marginales, empobrecidos de la región de los lagos, de Puerto Montt. Una experiencia que sea local, que pudiese recoger de alguna manera las particularidades que el contexto le otorgan a cualquier, obviamente, tipo de trabajo psicosocial y comunitario, y que tuviese una perspectiva más bien crítica del desarrollo. Y ahí nace Comunidad Vínculos. Actualmente la experiencia de Comunidad Vínculos, que es una corporación sin fines de lucro, trabajamos principalmente en tres ámbitos o tres áreas. Uno es la rehabilitación psicosocial. Ahí desarrollamos un programa de tratamiento y rehabilitación de drogas con jóvenes, con adolescentes, ambulatorio. Otra experiencia también de rehabilitación de adicción a las drogas con mujeres adultas, ahí ya es una modalidad ambulatoria y residencial. Y también la casa taller, que es una experiencia de trabajo con adultos que tienen diagnóstico de alguna patología psiquiátrica, que residen en hogares del Servicio de Salud del Reloncaví, y que van durante el día a la casa taller, ¿no es cierto?, a desarrollar una experiencia de acompañamiento, psicoeducación, capacitación, etc. Ese es el área de rehabilitación. Un área de educación, que trabajamos el tema de la reinserción educativa, de una mirada más bien de escuela inclusiva, de pedagogía crítica. Y es en el fondo un establecimiento, un colegio para jóvenes y adultos. Lo desarrollamos un poco desde una perspectiva más bien más crítica. Y finalmente una patita que tiene que ver con el área de los derechos humanos. Ahí hemos ido trabajando el tema de la memoria histórica, ligada a algunos fenómenos y su ocurrencia en la región, tanto desde el punto de vista de las situaciones que se vivieron de tortura y violencia política en la dictadura cívico-militar, pero también hechos previos como la matanza de Pamperigoña. Y también, bueno, llegamos al tema de la memoria desde el presente, desde las vulneraciones presentes, actuales, que agentes del Estado ejercen contra los jóvenes y las familias con las que nosotros trabajamos. Y de ahí nos fuimos acercando un poco también a la necesidad de la memoria. Entonces son como las tres áreas donde yo participo un poco más, de manera más cotidiana, en el área de rehabilitación psicosocial con jóvenes. Probablemente la conversa se vaya profundizando, vaya dando algunos ejemplos más concretos de esa experiencia, pero también, bueno, soy parte de la coordinación de la organización, por lo tanto estoy un poquito en todo también. Hay algunos principios de la psicología comunitaria que de alguna manera son coherentes con la visión y el marco también teórico, ideológico de la organización. Evidentemente que nosotros, si bien hay espacios educativos o espacios más bien ligados a la salud mental y lo clínico, la comprensión de los fenómenos sociales, ¿no es cierto?,
tienen que ver más o de los fenómenos, las problemáticas educativas, de salud mental, de adicciones, tienen principalmente una mirada puesta en los determinantes sociales, ¿no es cierto?, y en el contexto. Y desde ese punto de vista yo creo que como un primer elemento, claro, nos paramos desde una mirada, más allá desde el rol. No quiere decir que se requieran roles clínicos o tareas educacionales desde como se conciben desde la formación tradicional desde la psicología, pero en el fondo el rol de los programas, pero particularmente de las psicólogas y los psicólogos, es básicamente un rol psicosocial y comunitario en ámbitos de la salud mental y la educación. Ejemplos concretos tienen que ver con que el rol de la psicóloga en el espacio educativo tiene mucho que ver con el acompañar el rol de las profesoras y los profesores, la relación con la comunidad, la activación de redes, la formación y la atención de los chiquillos, no solamente en el colegio, mucho en terreno, en las casas, promoviendo de alguna manera su participación, por dar algunos ejemplos. En el tema de salud mental y las adicciones lo mismo, ¿sí? La comprensión del fenómeno del consumo de drogas es una comprensión social y la intervención es más bien psicosocial y comunitaria. Hago la distinción, ¿no es cierto?, porque a veces se conciben como sinónimos, pero evidentemente que los programas de adicción no son programas en que estemos trabajando con la comunidad, sino que vienen chiquillos de todas las partes de la comuna, pero aplicamos los principios de la psicología comunitaria, como la horizontalidad en la relación, la distribución más democrática del poder y la participación de los chiquillos, la toma de decisiones de una rutina, de su plan de tratamiento, etc. Y eso no quiere decir que no concibamos que el rol clínico es importante, pero no conceptualizamos a la adicción como una enfermedad, sino que como un problema social, y por lo tanto lo miramos desde esa óptica, en donde lo clínico le da profundidad, le da cierta estructura y aporta a una concepción más amplia. Que prima en el fondo es el enfoque, es tener una mirada, un paradigma, una posición de vida que valore lo comunitario, que valore la relación con otros, que valore los principios de respeto y respeto a los derechos humanos, a la participación, a la horizontalidad, ¿no es cierto?, y que las acciones sean coherentes. Hay algunos psicólogas que pueden tener una formación un poco más acabada de algunos elementos o comprensiones más clínicas, pero en general yo te diría que los profesionales no solamente de la psicología, sino que de la terapia ocupacional, incluso de la psiquiatría, que es más complejo, los buscamos con un perfil en donde está la mirada comunitaria, independiente, que haya un manejo y un aprendizaje de las técnicas propias de la disciplina más específico. Bueno, yo creo que ahí tú has dado un punto que es central, que es concebirnos primero en un enfoque que compartimos, ¿no es cierto?, con muchas otras disciplinas. El enfoque comunitario, por lo tanto la psicología comunitaria, tiene su ADN, ¿no es cierto?, el estar de alguna manera vinculados con otras disciplinas, con otras profesiones, porque es parte de nuestro enfoque, es parte de ese enfoque, digamos. Y particularmente, bueno, en el espacio en el que estoy yo, en la comunidad terapéutica, hay, bueno, psicoeducadores, en donde hemos ido adoptando y nos han ido enseñando el enfoque de la psicoeducación, que es súper coherente con el enfoque comunitario y el aporte de la vivencia compartida, ¿no es cierto?, en donde además todo es potencialmente educativo, terapéutico. A nosotros nos parece que es súper relevante en el trabajo cotidiano, es decir, cómo tenemos la oportunidad de poder utilizar los espacios de la vida cotidiana, como es la pichanga de fútbol, el reunirnos en torno a una mesa a comer, que acá en el sur es súper importante, o el ir a comprar materiales ¿no es cierto?, para el taller de soldadura con un chiquillo. Todas esas vivencias son oportunidades más que anecdóticas o de vinculación, son oportunidades para realizar un trabajo educativo y terapéutico. Es súper interesante el enfoque de la psicoeducación. Para nosotros ha sido un gran descubrimiento hace algunos años.
El enfoque también de la terapia ocupacional, hacia terapeutas ocupacionales y el enfoque de la ocupación humana también creo que encaja súper bien con la psicología comunitaria y que tiene que ver con el rol de las personas en la sociedad, el pensarse, ¿no es cierto?, en qué hago, qué roles cumplo, qué me gusta hacer, qué vocación tengo, el poder un poco trabajar el tema de las motivaciones. Bueno, hay también trabajadoras sociales, psiquiatras, hay talleristas, hay psicopedagogas, hemos tenido profesores de educación física, pero siempre es un equipo súper diverso. Con adolescentes, que es donde yo estoy más cotidianamente, hay de alguna manera, yo diría tres planos paralelos que requieren el ir trabajando y organizando el trabajo de este equipo. Uno que tiene que ver con el plano de la rutina diaria, ¿no es cierto? El centro tiene una rutina establecida, digamos que es flexible, pero que implica que los chiquillos van yendo durante la semana, son todos jóvenes, entre, yo diría, 16 y 20 años, que tienen consumo problemático de sustancias y que tienen una rutina establecida de común acuerdo, en donde la semana tipo partimos los lunes organizándonos en una reunión de equipo, compartiendo la información de la semana anterior, planificando la semana que viene, y luego los lunes en la tarde salimos mucho más a visita, a terreno, a ver cómo está el ambiente, la situación de los chiquillos, etc. Luego, de martes a viernes, con sus matices, la rutina con los jóvenes empiezan a llegar a 10 y media de la mañana, tenemos talleres ocupacionales en la mañana, hay taller de gastronomía, dependiendo del día, para gastronomía, acondicionamiento físico, soldadura, arte, música, hay como un set de talleres que van apareciendo y desapareciendo en función un poco de las necesidades de los chiquillos. Luego hay también un grupo motivacional, hay un almuerzo comunitario todos los días, cocinamos nosotros, nos tenemos en el fondo desde este enfoque, somos nosotros mismos con los chiquillos los que vamos cocinando. En la tarde hay más entrevistas individuales, más visitas a las casas, reuniones con otras redes, y requiere mucha reunión con programas, digamos, de las redes de otras organizaciones. Y yo te decía entonces que está la rutina, en paralelo las atenciones individuales para irle dando más profundidad, vamos sacando a los chiquillos, invitándolos a conversar al patio, a la calle o a la oficina, si es que la relación da para eso, porque de alguna manera los chiquillos, esto de irse a encerrar a una oficina y han pasado por tantos psicólogos, asistentes, tanto test, que poco vamos dándole un poco más naturalidad a la intervención individual. Y otra paralelo tiene que ver con todo lo que pasa afuera, las redes, las familias, el trabajo, la escuela de los chiquillos, vamos a conectarnos, a preguntar, a verlos, etc. Entonces un poco implica compatibilizar todo esas tres dimensiones en una semana. Nosotros como organización hicimos una definición por los años en que la armamos y que sigue estando presente, es que nosotros tomamos el camino de recibir solo financiamiento público, porque nos concebimos como una organización privada sin fines de lucro, pero con fines públicos, y nos parece que entonces los fondos del Estado te dan más, de alguna manera, autonomía para el trabajo, digamos, con las comunidades, independiente de las limitaciones de las orientaciones técnicas y financieras. No así con las líneas de responsabilidad social empresarial y financiamiento privado, que de alguna manera buscan, ¿no es cierto?, tienen otros objetivos que tienen que ver con los intereses de la propia empresa, ¿ya? Eso, entonces el 100% de nuestros recursos son estatales, la comunidad terapéutica de jóvenes y de mujeres se financian con fondos Senda, en la casa taller con financiamiento del Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud, y el espacio educativo literalmente es un colegio particular subvencionado dentro del marco de la política pública, porque es un colegio para jóvenes y adultos, y por lo tanto recibimos subvención del Ministerio de Educación. Las tensiones, mira, nosotros
nos hemos parado siempre desde la óptica de cuando vamos a licitaciones o presentamos un proyecto para financiar, presentamos lo que a nosotros nos parece coherente desde nuestros principios y ha tenido ese piso, digamos, mínimo, que tiene que ver con que si vamos a recibir financiamiento del Estado podamos hacer un trabajo que sea coherente con estos principios. Y desde ese punto de vista, nuestra óptica tiene que ver con desarrollar un trabajo de calidad cumpliendo las normas técnicas, que es el piso que te dan las organizaciones, pero no el techo. Y desde ese punto de vista intentamos hacer un súper buen trabajo de calidad. Los espacios físicos son acogedores, son bonitos, para que las personas que van se sientan bien, el vínculo, el trabajo profesional, y de alguna manera nos vamos parando como con una visión, de alguna manera, si bien súper orientada a la calidad, también crítica. Yo creo que eso nos permite, de alguna manera, pararnos frente a las organizaciones estatales que son las financistas, también desde una óptica también de defender un poco lo que nosotros creemos que es importante y necesario hacer. Por ahí, por el 2007, cuando empezamos con la comunidad terapéutica de jóvenes, el enfoque comunitario desde Senda estaba súper invisibilizado, y donde el enfoque clínico y el rol del psicólogo y el psiquiatra era lo más importante. Y nosotros estuvimos años, de alguna manera, luchando porque por lo comunitario trascendiera la visita domiciliaria, que evidentemente una visita puede ser lo más contradictorio con lo comunitario si es que se hace de manera autoritaria e irrespetuosa. Y por lo tanto esto ir trabajando, digamos, y poniendo elementos de la psicología comunitaria es parte de lo que hacemos en todos los espacios. Y genera tensión, ha generado tensión en algunos momentos, pero lo más tenso tiene que ver con la inestabilidad, ¿no es cierto?, que es ese camino y la política pública le da a las organizaciones como las nuestras, respecto a tener que ir a licitaciones, competir con otros, que al día siguiente te tenés que sentar en la mesa a pensar cómo te derivas un chiquillo, cómo construyes cosas en la comuna, y el día siguiente estás ahí licitando y viendo que aparecen 4 o 5 más, un poco no viendo al sujeto. Yo no digo que se esté negada la participación en las licitaciones, pero también tenemos una visión bien crítica al respecto. O sea, si una organización lo está haciendo bien, con la que tienes trabajo colaborativo, o sea, nosotros no vamos a participar en esa línea o en ese proyecto, porque entendemos que tiene que haber un respeto al sujeto con el que se está trabajando, más que la organización. Y esperamos lo mismo. Uno de los elementos, de las tensiones del rol del psicólogo en estos programas tiene que ver con un poco el tema del saber experto, del rol de superioridad, que muchas veces en la formación de pregrado está presente muchas veces de manera implícita, pero como la posición del psicólogo en los equipos, en la posición jerárquica, porque cuando nosotros hablamos de horizontalidad, no hablamos de horizontalidad en la relación con los chiquillos y las familias, tiene que haber horizontalidad en los equipos, y no es entonces que el psicólogo es el que sabe más, y que entonces los psicoeducadores y el psiquiatra por allá, entonces de alguna manera tenemos que ir quebrando esa lógica de trabajo vertical en los equipos de trabajo, y una de las formas de hacerlo súper domésticamente, y perdonen que vaya eso, es tener el mismo sueldo. No puedes decir todos valemos lo mismo si en realidad hay 500 lucas de diferencia entre uno y otro, como existen en organizaciones entre un cargo técnico y un cargo profesional. Entonces esto de alguna manera no pararse como este rol de superioridad frente al equipo o frente a los participantes de un programa es una tensión permanente que hay que estar conversando. El tema de la despatologización también, creo yo, y el etiquetaje. O sea, a nosotros nos llegan informes de derivación con trastornos de personalidad antisocial de jóvenes que tienen 16 años. O sea, eso es éticamente súper reprochable cuando tenemos un chiquillo que se está formando, su estructura de personalidad se está abriendo al mundo, y no porque delincas tienes un trastorno, ¿sí? La tensión también de cómo trabajamos los programas en esta dualidad entre, bueno, hacemos todo esto para adaptar a los chiquillos al sistema, o vamos moviendo el carro para hacia un cambio social. Yo creo que hay una tensión súper importante para la psicología comunitaria y los programas de este tipo, Senda, Sename, educación, salud, etcétera. Una perspectiva, digamos, ideológica, de alguna manera, un cuestionamiento ético y de la coherencia entre el discurso y lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a trabajar para que este chiquillo saque el cuarto medio y vaya a traer una salmonera y consuma y deje de robar para hacer eso, es una pregunta.
Y hay otros dilemas que también nos parecen que son súper importantes, que tiene que ver con el aprendizaje. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes, Gonzalo, si yo me pienso en el año 2006, cuando tú tienes la bandera de lo comunitario súper arraigada, donde dices, sabes que no, ningún cabro se va, lo voy a poner como ejemplo, bien doméstico. En este programa ningún chiquillo se va a ir internado, ¿no es cierto?, a la unidad de psiquiatría donde ponen camisas de fuerza física o química, porque nosotros tenemos una perspectiva de antipsiquiatría o de que la intervención psiquiátrica debe ser de otra manera, por ejemplo. Pero tú te vas dando cuenta que esa puede ser tu perspectiva, pero si vas mirando las necesidades que un joven o una familia tiene, uno tiene que abrirse y tiene que ser lo suficientemente humilde para que el modelo se adapte al sujeto y no sea el sujeto el que se adapte al modelo. Por más que tú tengas un modelo comunitario, que tú lo plantees como integral, súper humano, súper respetuoso, si intentas adaptar a una persona a eso, pero que requiere una intervención principalmente clínica, biomédica, por la naturaleza de cómo se está presentando esa situación, porque hay riesgo vital, riesgo a terceros, abstinencia, etcétera. Bueno, tú también tienes que ir diciendo, tengo que ir construyendo un traje a la medida de la persona, porque si no, volvemos a cometer el error que de alguna manera da origen a la psicología comunitaria, digamos, como crítica al sistema. Esos son dilemas. Hay el confiar, quizás puede parecerle muy básico, pero el confiar en el cambio, el confiar en el otro, no una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces si es necesario, 100, en que es posible, porque pasa que puede llegar un chiquillo a tratamiento derivado y después de 10 años, no sé, uno puede decir, creer que el pronóstico está más o menos claro. Yo me he escuchado y nos he escuchado decir, no, este chiquillo no hay por dónde. Y nos dan cátedra, 1 año después, 6 meses después, los cabros ellos mismos logran salir adelante y toman las oportunidades. Entonces, y esto también lo tomo a propósito de una investigación que hicimos hace algunos años nos habíamos propuesto, lo voy a contar muy brevemente, pero nos habíamos propuesto evaluar el mantenimiento de los logros terapéuticos de un grupo de jóvenes que habían salido con alta terapéutica. Entonces, viene la alta terapéutica, luego viene 1 año de seguimiento, decidimos que 1 año después del seguimiento íbamos a ir a buscar este grupo de chiquillos. Íbamos a indagar respecto al mantenimiento de los logros terapéuticos. Bueno, no nos habíamos propuesto como objetivo, pero salió una información súper importante que tiene que ver con la visión de ellos del programa. La investigación estaba más puesta en ellos que en nosotros. Y nos hablaron mucho ahora como tomando distancia de lo que había significado pasar por vínculos. Nos dijeron hartas cosas, pero quiero referirme a una en particular, y que tiene que ver con que en prácticamente la totalidad de los jóvenes, que fueron 10, se repitió la frase de algo así como cuando mi mamá, cuando mi papá, cuando en la escuela, cuando en el trabajo, cuando mis amigos no creían en mí, otras personas que no me conocían creyeron en mí. Y no creyeron una vez creyeron 2, 3, me mandé un condoro, me fumé un pito en la comunidad, robé, hice esto, y todavía estaban ahí, cargantes. Y eso, para la mayoría, fue un motor de cambio súper importante. Creer en el otro, que es posible, en sus capacidades, en su posibilidad de cambio. Es que yo consigo que toda la psicología es una psicología social y sobre todo una psicología social comunitaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad todo lo que hacemos los seres humanos se da en la relación con otros, no solamente en la relación bilateral, sino que en la relación con un entorno humano, pero también un entorno natural, un entorno geográfico, que de alguna manera va configurando, determinando, aunque el concepto puede ser discutible, ¿no es cierto?, porque le otorga cierta rigidez, pero de alguna manera va marcando el quiénes somos, y por lo tanto, independiente que yo haga psicología clínica, educacional, ¿no es cierto?, y organizacional incluso, la mirada respecto al valor del contexto para comprender quién soy y qué hago yo como psicólogo, quién soy como sujeto, pero también quién soy yo como psicólogo en un contexto, psicóloga, y por lo tanto como mis instrumentos, mis intervenciones, mi quehacer también está teñido de eso. Yo creo que el gran valor de la psicología comunitaria está en la comprensión, por una parte, en la comprensión de la vida, de los fenómenos, y por lo tanto su correlato en la intervención.
Pero yo creo que hay otro elemento que es de un gran aporte de la psicología comunitaria, que es una psicología que se asume no neutral. Este paradigma que nos han enchufado, ¿no es cierto?, del rol del psicólogo, un observador, un mediador, neutral, ¿no es cierto?, no, definitivamente yo diría que es poner una venda en los ojos, y que finalmente el rol del psicólogo es un rol político, y no me refiero a político partidista, sino que un rol en sentido amplio, no neutral, en donde creo yo que la psicología comunitaria sobre todo aporta en la conciencia que debemos tener las psicólogas y los psicólogos respecto a nuestro rol de caminar hacia una justicia social y una defensa férrea de los derechos humanos. Y creo yo que eso es un aporte de la psicología comunitaria que puede estar en cualquier otra disciplina de la misma psicología. Y en ese sentido también, como en lo más metodológico, cómo se traduce también en relaciones horizontales. Nosotros tenemos en vínculos prohibida la palabra tío o tía, ¿sí? Porque aunque cuesta muchísimo, porque la palabra tío nos establece una relación de parentesco que es falsa, una relación jerárquica súper establecida, ¿no es cierto?, y que además va generando dependencia, está súper arraigada en educación, en la red Sename, y que es súper tramposa. Pero eso lo pongo como ejemplo de esto mismo que estamos conversando, ¿no? No, oiga tío, no me digáis tío, dime Javier o don Javier, no, es que por respeto, no, si es por faltarme el respeto, también me podéis sacar la madre, o me podéis pegar, me podéis hacer un montón de cosas, no se trata. Y finalmente los chiquillos logran, y nos llamamos por el nombre. A mí me dicen Javier, y yo le digo Sergio, no le digo el Laucha, porque él tiene nombre y yo tengo un nombre, y así nos vamos vinculando.